Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar esta noche nuevamente, como es de costumbre, acompañándome en una sesión más de Noches de PH. Noches de PH, el programa que se origina en Bogotá, transmite desde Bogotá para todo Colombia y desde Colombia transmite para todo el mundo. Acá podemos durar toda la noche hablando de temas de propiedad horizontal, como lo dice nuestro eslogan, la pieza publicitaria que ha circulado por redes sociales. Pero la intención no es esa. La intención es solamente que dediquemos 2 horitas semanales para adquirir un gran conocimiento para el bienestar de nuestra copropiedad. Un cordial saludo a don Jaime Trujillo, que nos está amplificando, nos está sintonizando desde la bella ciudad de Armenia, ciudad donde deseo estar dentro de poco tiempo. Bueno, damas y caballeros, les comento que en la noche de hoy vamos a tratar un tema bien interesante porque caramba, nos interesa a todos, porque nos afecta lo que nosotros cuidamos mucho más, el bolsillo. Nuestro presupuesto es el que nosotros tratamos de cuidar en todo momento y lo tratamos de cuidar con ahorro que se ve reflejado directamente en el dinero que nosotros podamos tener en el bolsillo guardado para otras cosas diferentes a las que normalmente utilizamos. Y es el tema de las energías limpias en la propiedad horizontal. Las energías limpias, ¿qué son? Yo no conozco ninguna energía sucia, por decirlo de esa manera. Eso nos lo va a explicar un experto, el ingeniero Edgar Fernández. El ingeniero Edgar Fernández es una persona que está muy capacitada en el tema. Él es ingeniero, él ha estado permanentemente capacitándose en el tema y es así como el día de hoy yo les puedo comentar que el ingeniero Fernández es especialista en gerencia de proyectos, representante de marcas internacionales, tiene un interés grande y interés profesional en fuentes alternas de energía. Por eso hoy vamos a tocar el tema de los paneles solares, que ya vamos a ver si son o no son ventajosos para la propiedad horizontal. El ingeniero Fernández tiene más de 15 años de experiencia en la formulación, planeación y ejecución de proyectos. Esto quiere decir que el ingeniero conoce perfectamente todo el tema del proceso, el proceso administrativo, que es planear, organizar, ejecutar y cumplir. Algo así. No me acuerdo muy bien, pero eso, ingeniero, con el saludo de buenas noches, usted no lo va a poder complementar. Bienvenido a la casa de la PH. Buenas Eh, noches. buena- Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad que nos das de poder compartir acá estos temas tan importantes que aplican directamente a la propiedad horizontal y que pues definitivamente es necesario conocerlos y además de conocerlos, pues hacer todo lo posible para llegar a su aplicación y sus temas para que sea realizable, digamos, en el tiempo. Eso es Así es. básicamente. Así es, ingeniero. Usted tiene toda la razón. Nosotros en esta época estamos, le comento, ingeniero, estamos en épocas de asamblea. Épocas en donde todos nosotros en las propiedades horizontales nos reunimos y entre los temas que discutimos está el de el proyecto de presupuesto. Y aquí es donde yo le voy a solicitar a usted que nos dé toda la ilustración del mundo, porque vamos a ver qué tan rentable, qué tan económico puede ser el ahorro de energía que nos pueden suministrar los paneles solares ubicados en nuestra copropiedad. Y comencemos desde cero, ingeniero. Yo no sé Por qué es supuesto, un panel solar, y por qué es un supuesto, Jorge. panel y qué es un panel solar. Ahí van dos preguntas de una.
Por supuesto, Jorge, vamos a aclarar todas las preguntas, pero yo quisiera que fuéramos desde lo general a lo particular, que lleguemos, tengamos todo el concepto claro y lleguemos al tema crucial, que es el que usted menciona, Jorge, de saber el tema de costos y saber el tema de funcionamiento. De Como usted acuerdo, comenta, como usted comentaba al principio de la conversación y haciendo la presentación, pues hablaba del tema de energías limpias y otras energías que no se les dice limpias, que son las energías convencionales. ¿Por qué se les dice convencionales o por qué se les llama como si no fueran limpias? Porque definitivamente la huella que dejan para la obtención de energía, la huella que dejan en el medio ambiente, pues es muy alta. Para estos temas hablemos de dos que son como las más cotidianas o las que más conocemos. Una que son todos los que provienen, toda la energía que proviene de combustibles fósiles. Entonces acá es el tema del petróleo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema o digamos que cuáles son los inconvenientes o los retos que se tienen para solucionar con ese tema de energía fósil? Hay dos. Uno, la huella que deja en el medio ambiente, porque sí o sí vamos a hacer una afectación, porque la mayoría, digamos, de pozos o de hallazgos petroleros, pues quedan en sitios donde afectan el medio ambiente. Ese es el principal. Y el segundo inconveniente que tienen las energías convencionales es que son finitas, es decir, que eso se va a acabar. Por lo general, arrancan una exploración de un pozo petrolero, lo extraen durante una cantidad de tiempo, creo que se movió algo de tu pantalla, lo extraen durante una cantidad de tiempo hasta que se agota. Entonces, esos son los dos temas que tenemos ahí cruciales con el tema de la energía, que deja una huella muy alta y que son finitos, es decir, que se acaba. La otra que nosotros tenemos es la energía eléctrica, que para el caso de nuestro país se origina con hidroeléctricas o con termoeléctricas. ¿Qué es una termoeléctrica? Pues es calentar el agua, por decirlo así, mediante combustibles fósiles para generar energía, como el vapor. La segunda, que es la hidroeléctrica. Y gracias a eso, digamos que nuestro país eh, tiene una riqueza grandísima por su geografía para poder hacer hidroeléctricas, porque en la mayoría de nuestros terrenos son quebrados, son montañosos, y lo que hacemos es inundar desde la base de los ríos hasta cierto nivel de las montañas, llenarlos de agua, que el agua pase por un canal y empiece a mover unas turbinas. Eso es lo que genera la energía. ¿Qué pasa también con este tipo de energía eléctrica generado por una hidroeléctrica? Primero, que tiene afectación en el medio ambiente, porque estamos inundando parte de ese sitio, de esa localidad, la inundamos. Y adicional a eso, tenemos que hacer una construcción gigantesca de un muro, de unas turbinas, que definitivamente van a cambiar todo el ecosistema, que es naturalmente como debería estar. Ese es el principal. Y el segundo problema, vuelve y juega, que también es finita, y en estos tiempos aún más. ¿Por qué? Porque en tiempos de sequía los embalses empiezan a bajar su nivel. En la medida que bajan su nivel, pues ya no llega el mismo caudal a las turbinas y empieza a escasear el tema de generación de energía. O sea que también es una energía que puede escasear o que digamos es finita o tiene una terminación. Como anécdota, más o menos en el mes de enero no conocía un embalse que se llama embalse de Amaní, queda más o menos en Norcasia, Norcasia Caldas, no sé si de pronto alguien lo haya visto. Pero tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de visitar su cuarto de máquinas y demás, y desde muy lejos se veía la disminución del embalse, pero cuando llegamos al agua que nos metimos, pues era una disminución de más o menos una altura de 5 o 6 metros de altura, solo por los temas de sequía que hubo entre diciembre y enero. Entonces ya se pone en riesgo el suministro de energía. Entonces le dicen a uno, ahorre agua, ¿sí? Para que toda el agua que consumimos también de los ríos
pues no consumamos tanto y la dejemos pasar para generar energía. Esas son como las fuentes que tenemos de energía, las más convencionales. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues buscar unas fuentes alternativas de energía. ¿Y qué deben tener esas fuentes alternas de energía? Pues que nos salven esos dos talones de Aquiles que tenemos. Uno, el tema de contaminación y dos, el tema de que sea infinita, que no dependamos o que no tengamos presente que en algún momento se nos va a acabar. Para el tema de Colombia, que estamos un poquitico más quedados, porque digamos los países desarrollados pues tienen otro tema que es energía nuclear, ¿no? Que es Wow. a partir de un núcleo generar energía infinita también. Pero digamos que ese es tema para los que tienen plata y están mucho más desarrollados. De pronto alguna vez llegaremos allá. Nos quedan otras dos, que son infinitas, que tienen un impacto, siempre vamos a tener un impacto en la naturaleza, pero digamos que es menor. Uno que es la energía eólica, que es la que se genera por aire. En ese sentido, digamos que las partes, desde el gobierno nacional y ya desde hace tiempo se ha pensado en el tema, y pues ya en Colombia hay unos parques eólicos importantes, en La Guajira, es decir, donde más tengamos esa posibilidad de tener viento. Esa es la energía eólica. Y la última, o la que estamos con más posibilidad de desarrollar, es la energía solar o energía fotovoltaica. Esa energía, como todos sabemos, pues es infinita. Esa no se va a acabar nunca, porque la genera el sol. Solo con que salga el sol, es decir, con que sean las 6 de la mañana que alumbra, que ya está claro, ahí ya vamos a empezar a tener esos lúmenes que necesita el panel solar. Así no haga el sol que esperábamos. Obviamente, si hace mayor sol, pues obviamente vamos a tener una radiación más fuerte sobre el panel solar, que es quien atrapa esos rayos solares. Pero entonces ya lo teniendo claro, repasando un poquito lo que hemos dicho hasta aquí, hay unas energías convencionales y unas energías alternas. Y estas energías, pues la ventaja es que también son limpias. ¿Que vamos a tener alguna afectación? Ya lo dijimos, sí, vamos a tener alguna afectación, porque también utilizamos algunos elementos que irónicamente se fabrican con otro tipo de energías. Pero digamos que eso comparado de seguir como venimos, pues obviamente estaremos haciendo un cambio, un salto muy importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Jorge? No sé si tengan. Pues bueno, me quedan muchísimas cosas nuevas porque esto de las energías limpias o energías alternativas también es tema nuevo para mí, tengo que reconocerlo. Sí había escuchado, pero no había profundizado en el tema de la energía eólica y he visto y me acuerdo, usted me dirá si estoy equivocado, una energía eólica puede venir desde la época del Quijote. Creo que contra esos molinos era que peleaba Don Quijote. O sea que Sí, ese no es tema molinos de viento. nuevo. Sí, eso no es tema nuevo dentro del conocimiento del ser humano. No, de ninguna manera es nuevo, Jorge, y es muy, muy, muy antiguo. Y también hay frases como que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y Eso eso, lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Incluso, y las personas de su momento, y que eso también se ha vuelto, digamos, en los países desarrollados, un poco más que acá. Y es que, digamos, que en las personas en las granjas utilizaban esa energía eólica para sacar agua de los pozos profundos. Esa era una de las fuentes. La otra que utilizaban muy inteligentes es que todos los residuos que utilizaban hacían como una especie de compost o compostaje para generar gas. Y con ese gas es que cocinaban. Es decir, es una energía que está en un estado y lo que hago es transformarla hacia otro que lo pueda seguir aprovechando. Es ese, aprovechar la energía que nosotros tenemos aquí en nuestro entorno para nuestro beneficio. ese es el famoso gas metano al que usted está haciendo Así es, referencia. sí es, así es, así es. Listo, Y me acordé listo. por la referencia que decías ahorita Sí, de que no es nada nuevo, no es nada nuevo.
Solo que nos acostumbramos a esta energía porque digamos que fue la que nos vendieron, que es como mucho más fácil que le llegue a la casa. La energía Como por arte eléctrica. de magia, conecto y ya está. Pero no me detengo a analizar cuál es el proceso que hay detrás para generar esa energía y para que me llegue la energía a la casa. Que como ya usted lo explicaba anteriormente, causa problemas, porque la energía eléctrica de la que disfrutamos y la que nos sirve en este momento para podernos comunicar inclusive, es la que Así es. nos está permitiendo que se creen esas represas, los grandes embalses, pero a, a cambio de eso estamos en cierta forma, o no en cierta forma, de una manera muy directa, afectando el entorno, la Así naturaleza, es. porque hay que inundarla, hay que desviar los cauces de los ríos, hay que hacer las famosas represas. Y Así aquí es. me gustó mucho lo que usted decía al comienzo. Aquí es donde vemos uno de los grandes privilegios que tiene Colombia, el terreno quebrado. Las altas Claro. montañas nos favorecen a nosotros en esa parte, pero pues no dañemos el ecosistema, el medio ambiente. De por sí, por ejemplo, en estos momentos en redes sociales estamos viendo que hay un gran incendio en una gran humareda, mejor, a causa de una quema de unos pastizales que hicieron en la zona sur de Bogotá. Y eso está ocasionando una contaminación ambiental gigantesca. Y eso me lleva a una pregunta. Situaciones como esa, que se genera esa gran humareda, no nos permiten incluso que esa luz del sol que tanto estamos necesitando para los paneles solares sea disminuida, que no llegue tan efectivamente como nosotros la necesitamos para el funcionamiento de estos paneles. Como le decía al principio, Jorge, con solo que tengamos la luz, que se vea claro, los paneles funcionan. Pero claro que sí, una afectación donde tengamos polución o donde tengamos este humo tan espeso, seguramente se ve disminuida la capacidad de nuestros paneles, definitivamente sí. Eh, digamos que son eventualidades. Sí, eso es cierto. En este momento, eso es una situación que, no, que se está produciendo de una manera esporádica. No se presenta eso todos los días, ni a cada rato, ni en toda la ciudad, afortunadamente. Afortunadamente. Una acotación también hay como para el tema de conciencia, Sí, señor. y es que la mayoría de las hidroeléctricas de Colombia, la mayoría, no son de empresas colombianas, son empresas que se les vendió como una concesión, prácticamente se les vendió, y la mayoría son españolas, y ellos llegan, explotan, sacan la energía, incluso la venden. Nosotros acá producimos y se vende para Ecuador, se vende para Perú y se vende para Bolivia, pero no son empresas colombianas. O sea, tenemos una afectación ahí compleja y ni siquiera son recursos para nuestro país, pero los daños sí son para nuestro país. Una de las grandes curiosidades más que tenemos en el país del Sagrado Corazón. Así es, Jorge. Y eso Así es. eso, bueno, saliéndome un poquito del tema también, eso lo vemos principalmente, bueno, no sé hoy qué tanto, en el sector textil. Medellín, producimos el denim, la tela de esos jeans Mm, vaqueros que son producidos en Estados Unidos y luego con grandes marquillas extranjeras y mano de obra extranjera nos lo traen a nosotros y nosotros salimos muy orgullosos a lucir prendas traídas de Estados Unidos o de otro eso país pasa. en general. Y no es así, porque la materia prima es la fabricada acá en el país. Y Normalmente vemos, eso, sí. Normalmente eso pasa y pues la energía tampoco es ajena a ese inconveniente. y vemos también que ese caso es lo que está sucediendo con el carbón. Miremos la mina a cielo abierto, que es un orgullo para muchos en Colombia, pero es un daño ecológico gigantesco. Me refiero a la mina del Cerrejón. En cielo Ah, abierto, espectacular. Se hacen procedimientos de recuperación del medio ambiente, pero de todas maneras la afectación queda ahí. Y eso por no hablar de otras partes en donde el sistema ambiental, el medio ambiente,
de la zona específica está sufriendo grandes afectaciones. Pero por eso es que a mí me gusta que tratemos el tema de las energías alternativas. Ejemplo, la energía solar. Cuénteme, Así por es. favor, para un edificio normal de apartamentos, ¿cuál es el tamaño adecuado de un panel para que por lo menos suministre la energía que se necesita para posiblemente alimentar las luminarias de las zonas comunes? Ya vamos para allá, Jorge, vamos Me para allá estoy encaminados adelantando en eso. todavía. Es Se que este adelantó un tema es poquito, pero nuevo. claro, claro. Pero como te decía, Jorge, la idea es, y es muy buena esta introducción, que miráramos para nosotros tener el concepto claro y saber por qué, de dónde viene, tener el concepto, porque la mayoría de personas, y si uno trabaja de manera muy, y sin demeritar a nadie, muy empírico, pues no conoces el concepto de las cosas y seguramente cuando se presente algún inconveniente, cuando le hablen de algo, pues va a quedar perdido porque está solamente metido en el punto, pero no conoce el contexto ni el concepto de las cosas y el concepto sobre todo del tema de la energía. ¿Listo? Pero ya, y vamos acercándonos al punto que queremos llegar, y es entender cómo funciona el tema de la energía eléctrica que llega a nuestro edificio o a nuestra copropiedad. Vamos a tratar de explicarlo de la manera mucho más sencilla, porque para el tema técnico, pues también habrá un espacio y seguramente ahí nos metemos con todos los especialistas. Pero vamos a entenderlo de una manera muy fácil que a mí se me facilitó en mi momento cuando empecé a hablar y cuando nos empezaron a hablar de este tema en la universidad. Y es el tema cómo funciona la energía eléctrica es muy parecido, muy similar a cómo funciona el agua, ¿sí? Muy parecido. ¿Qué hacen cuando las constructoras, cuando están construyendo nuestro edificio? Pues hacen un estudio de carga o un estudio de consumo. Entonces, haciendo la similitud con el agua, ¿cuántos litros consume cada apartamento o cada casa que está dentro de la copropiedad? ¿Cuántos litros de agua consume? Consume tantos. Cuando tienen ese global, dicen, ah, yo tengo que tener un tubo de 6 pulgadas o de 4 pulgadas con una presión tanta que por hora me suministre los metros cúbicos o los litros de agua que ellos se van a consumir. Lo mismo hacen con el tema de energía eléctrica. Calculan cuántos electrodomésticos tenemos en el hogar, cuántas luminarias tenemos en servicios comunes, cuánta maquinaria tenemos en servicios comunes, si tiene ascensores, si tiene bombas. Entonces él dice, ah, usted lo que necesita es tanta carga en kilovatios. Y lo mismo, o usted necesita un cable de tal medida, de tal calibre, para poderle entregar esa carga por hora que usted se consume. ¿Se entiende hasta ahí? Es una carga que yo solicito a la empresa prestadora de servicio. Es muy parecido al tema del agua y me entrega esa carga diaria por hora, por minuto, para que nosotros no la consumamos. Por lo general, y obviamente, es más alta del promedio que acabamos de sacar. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a quedar sin servicio. Entonces, así es como calculan esa entrada que nosotros tenemos. Ahí ya tenemos pues nuestra cuenta en kilovatios y ahí donde está el recibo de nuestros servicios públicos le dice a cuánto el kilovatio, ¿sí? Y dependiendo del estrato que esté, le dan un subsidio. Si está en un estrato bajo, le dan el 60, el 40, el 50, y pues obviamente a los estratos altos incluso pues no tienen nada, pagan el kilovatio full. Así es como funciona y así es como se obtienen los costos. ¿Listo? Entonces Listo. dejamos un poquitico aparte todo lo que son los apartamentos internos porque pues es el consumo de cada uno de nosotros. Ahora, para las personas que administran la copropiedad, y ese es, y entiendo la ansiedad de Jorge, es saber cuáles son los costos y cómo puedo bajarle. Porque seguramente es un ítem, ahorita cuando ustedes hacen el presupuesto para sus asambleas, pues ahí le pega durísimo al presupuesto el pago de servicios públicos, durísimo. Y ese de energía pues pega duro, porque son todas las luminarias, lo que más consume, el cuarto de bombas, si tienen ascensores, ascensores, si tienen parqueaderos subterráneos, iluminación de parqueaderos subterráneos. Entonces eso hace que vaya subiendo la cuenta. Dejemos esa cuentica por aquí. Dejémosla ahí guardada y ahorita la sacamos. Volvemos al tema del funcionamiento.
Y ahí va el tema de lo que decía Jorge. ¿Qué son paneles solares? ¿Cómo es esa cosa que funciona, que toda la energía, que la energía del sol, que la energía, cómo funciona esa cosa? Es realmente muy sencillo. Y aquí van los elementos que intervienen para convertir esa energía solar, esos lúmenes, que es la iluminación del sol, en energía eléctrica. El primer elemento que tenemos es un panel solar. Ese panel solar, por lo general, vienen de dos calidades, uno que se dice monocromático y otro policromático. Digamos que eso ha sido como evoluciones desde cuando se inventó por primera vez el panel a lo que va ahorita. Y eso básicamente, ¿qué es? Es como decir que tengo la capacidad de poner más cuadritos o más forma de recibir esa energía eléctrica, esa energía solar. El policromático, como su nombre lo dice, son varios cromos que me permiten atrapar el sol. El otro, pues digamos que es de una calidad un poquitico inferior. No significa que ya sea obsoleto, se puede utilizar. Pero pues obviamente nosotros vamos a utilizar ¿qué? Un policromático que sabemos que nos va a funcionar mucho mejor. Listo. Después de ese panel solar, ¿qué tenemos? Pues tenemos toda la estructura y aquí debajo hay algo que se llama un convertidor, que es como el cerebro del sistema. Entonces es un aparatico mágico que convierte, ahí sí, la luz solar en energía eléctrica. Eso lo hace un convertidor. Después de ese convertidor, cuando ya la tiene, ¿ahora qué la hago? Tengo dos formas de hacerlo. O la mando de una vez a consumo, o lo que hago es almacenarla. ¿Cómo la almaceno? Con baterías. Es la única forma y esta es la parte más costosa del sistema, las baterías. Y en todo sistema, en su celular, ni siquiera lo más costoso es el sistema operativo, lo más costoso es la batería. En cualquiera de los aparatos electrónicos, de un computador, lo que es la batería, porque es la capacidad que yo tengo para almacenar energía. ¿Sí? Y eso es lo complejo o lo costoso del sistema. Ahorita vamos a ver cómo podemos mover esta cosa para que nos funcione mejor. Ya tenemos entonces claro el sistema. Son unos paneles solares, tiene un convertidor, que seguramente en una charla más adelante mucho más técnica, pues podemos desarrollar qué es lo que trae ese convertidor y qué elementos trae. Pero para lo que nos atañe de la conversación, necesitamos es saber que tiene un panel solar que cuesta, un convertidor que cuesta, unos cables que cuestan, una batería que cuesta. ¿Listo? Ese es básicamente un sistema fotovoltaico. Ahora, ¿qué tipos de sistemas, cómo adapto yo todo esto, a la copropiedad o al sistema o a la necesidad puntual que yo tengo? Como les decía al principio, lo más costoso del tema, y quiero que lo vayan teniendo ahí presente, lo más costoso del tema son las baterías. Y hago referencia a eso porque hay dos formas de nosotros conectar nuestro sistema fotovoltaico. Hay uno que se llama on-grid y otro que se llama off-grid, como on y off. Entonces, on-grid significa que yo tengo mi sistema fotovoltaico, pero también estoy pegado a la red eléctrica. Sigo pegado a mi red eléctrica que me suministra la empresa prestadora de servicio y que viene por allá de la hidroeléctrica. Sigo pegado a esa red. ¿Por qué sigo pegado a esa red? Por las contingencias que decía Jorge. ¿Qué pasa si entonces la columna de humo se me demora 5 días? Apago las luces, apago las bombas, nos quedamos sin energía. No podemos. Necesitamos estar conectados a la red. Hay otro sistema que es el off-grid. Ese off-grid es que no estoy conectado a mi red eléctrica. Entonces, ¿qué hago por si me llega a faltar la energía solar? Por algún motivo, no alcanzo. Pues yo no puedo quedarme. Entonces, lo que hago es tener unos acumuladores muy grandes, acumuladores o batería, es lo mismo. Entonces, toda la energía que obtuve en los días soleados, lo que hago es almacenarla ahí.
¿Para qué? Para cuando se me presenta alguna contingencia, lo que hago es sacar esa energía que tengo dentro de mis acumuladores. Pero ese sistema off-grid realmente es cuando tengo una necesidad muy grande o que definitivamente no hay cómo conectarme a ninguna red eléctrica. ¿Por qué decimos eso? Porque el costo es demasiado alto. Es demasiado alto y casi que ninguno estaríamos en la capacidad de pagar un sistema así de alto para hacerlo off-grid. Entonces, dejemos ese off-grid solamente como concepto en que sí existe y en que sí puedo generar y en que sí puedo ser autónomo, ¿sí? Pero con unos costos elevadísimos. Entonces nos vamos con el que nosotros creemos que sí es realizable y que sí funciona y que sí es aplicable, que es el on-grid. ¿Cómo funciona ese on-grid? Entonces yo tengo el sistema mixto, por decirlo así. Tengo mi red eléctrica que me llega de mi empresa prestadora de servicio y tengo mi red que yo mismo genero. Toda la energía que yo genero en el día, pues me va a servir para cumplir con eso que yo necesito, con las luminarias del subterráneo, con las máquinas de bombeo, con todo lo que yo pueda tener que funcione o que sea un aparato eléctrico que necesite energía eléctrica. Durante la noche entra a funcionar este sistema, que es el de la red de la empresa prestadora de servicio. Pero ¿cuál es la ventaja aquí? Que nosotros calculamos los paneles para que queden un poco más sobrados o un poco no, hasta donde nos dé la capacidad de instalación de paneles. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una mayor carga, ¿se acuerdan de las cargas que les hablábamos de agua? Que funciona Sí, lo mismo que energía. Supongamos que yo en el día necesito 1000 kilovatios, pero resulta que mis paneles solares están generando 2000. Pues yo lo que hago es entregarle carga a la red pública. La red pública en teoría me la compra, esos 1000 que me sobraron, y él se los lleva para otro que necesite carga. En teoría me lo descuenta de la factura, eso que yo le vendo, pero realmente no me lo descuenta lo de la factura. Eso es lo que yo me gano para trabajar en la noche que no tengo paneles solares o que no tengo energía solar. ¿Se entiende perdón, hasta ahí? no me aguanto las ganas de meter la cucharada y específicamente en este punto porque ya empezamos a hablar de ahorro. Está bien, yo le estoy entendiendo que en el día con la carga de los acumuladores vamos a tener energía almacenada para las horas de la noche. Perdona, mejor, de los acumuladores no, de los paneles. Ah, perdón, de los paneles. Bueno, recibimos la energía, la guardamos y la utilizamos en las horas de la noche, cuando no hay energía. Hasta ahí voy No, barrándola por lo que veo. no, Jorge. La energía que genero de los paneles, de Sí, una la voy a empezar a utilizar en todo lo que consumo en el día, porque no tengo acumuladores, aquí no tengo baterías. En este sistema on-grid no tengo baterías, nada. La energía que genero para mi necesidad la aplico de una vez y la que me sobre se la doy a Codensa o a Enel. bueno, pero la pregunta es, si en la noche no hay sol, entonces no se utilizaría la energía que se generó durante el día. La Ahí es que se donde, generó durante el día se gastó durante el mismo día y la que me sobra yo se la vendo a Codensa, porque en la noche me tengo que volver a conectar a Codensa. no, en la noche, sí, yo necesito que los ascensores, las motobombas, el circuito cerrado funcione, todo eso, Claro, pero no me queda claro, es en la noche nos conectamos a Codensa, o sea que no nos sirven los acumuladores. no tienes acumuladores en este sistema. No tienes acumuladores Ah, ni batería, porque es el entendido. on-grid, es el sistema on-grid. No tengo Listo. acumuladores, no tengo baterías, es on-grid. ¿Qué tengo? Solamente los paneles, el convertidor y ya las acometidas eléctricas. No tengo convertidores ni tengo acumuladores, no, perdón, no tengo acumuladores o baterías, que es lo mismo, no los tengo. Entonces, toda la energía que genero me la voy consumiendo durante el Sí, día.
pero yo sé que voy a generar más. Eso que me sobra, yo se lo doy a la red pública. Es como un convenio. Él por la noche ya me tengo que conectar a la red pública. O sea, que en nuestro sistema que estamos sugiriendo, como mínimo, me voy a ahorrar el 50%. Ya ahí vamos a tener un ahorro del 50%, porque todo lo del día lo genero con paneles solares. Solo me queda la noche. Y que generalmente durante el día es cuando se gasta mucha energía porque hay más consumo de agua, por lo tanto las motobombas funcionan más frecuentemente. Hay más uso del ascensor, por lo tanto funcionan más los ascensores y más consumo de energía. Y bueno, si hay algún otro tipo de elemento, van a consumir mucha más energía porque estamos en el día, que es cuando todos normalmente estamos despiertos haciendo nuestras actividades. En la noche, creo yo que en la gran mayoría de los casos hay una especie de periodo de gracia, que lo calculo yo así, abuelo de pájaro, más o menos entre las 10 11 de la noche y las 4 o 5 de la mañana, que es cuando la gran mayoría de nosotros estamos durmiendo. Esos consumos se reducen, o sea que le vamos a comprar poquita energía condensa. Ahí es donde estaría reflejada gran parte del ahorro que nosotros podemos hacer al utilizar estos paneles. Ingeniero, corríjame si estoy equivocado, por favor. Correcto, Jorge, estás en lo correcto. Yo te decía, en el peor de los casos y siendo pesimista, te estarías ahorrando el 50%, pero Sí. sabemos que es más. Incluso, como yo te estaba diciendo, nosotros le vendemos, sí, le vendemos energía durante el día a Codensa o a Enel, y eso es lo que va a hacer. Codensa no nos va a pagar, pero se va a ver reflejado en el descuento de la factura. Porque como yo le entregué energía, casi que ese descuento me va a cubrir la otra mitad de la noche. Ujú. O sea que mínimo 50% y máximo estaríamos hablando de un 75%. Metámosle otro 25%. Más o menos Ahí, el 75% haciéndolo on-grid, sin acumuladores y sin batería, o baterías, que es lo mismo. listo. Ingeniero, ahí me queda una curiosidad que está siendo compartida con don Luis Jairo Echavarría, perdón, en plataforma. ¿Cómo se hace esa transferencia de esa energía condensa? ¿Con algún tipo de interruptor o un switch o algo así? No sé cómo funcionaríamos en esa parte. En ese entonces, en la eventualidad que ya nos decidamos a hacer el proyecto, la empresa que le vaya a hacer su trabajo, como Solintelco, el que somos nosotros, la empresa que le vaya a hacer ese proyecto, le vaya a realizar el proyecto, es quien se encargue de hacer las gestiones con Codensa. Digamos que por norma, nosotros no podemos ir arbitrariamente a hacer un switch y colocarlo y conectarlo en la medida que nosotros consideremos. Ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto con la empresa prestadora de servicio. Lo llamamos señores Enel o señores Electricaribe, bueno, en cualquier parte, como se llame su empresa prestadora en el territorio nacional, tenemos que llamarlo y tenemos que decirle, vamos a hacer un proyecto y tenemos proyectado generar 1000 kWh. Por favor, redistribuya sus cargas. Seguramente él se tendrá que ir a su transformador más cercano, evalúa cuál es la carga, la cantidad de kilovatios que yo consumo, y él se encarga de trabajar en común acuerdo conmigo, de saber cómo vamos a hacer esa cometida, que seguramente va a ser en la subestación que está ubicada en su propiedad horizontal. Ahí hay una subestación. En esa subestación, ¿qué hacemos? Pues colocar el elemento nuestro, que es como una tercera entrada, y mirar, ese clic se llaman transferencias. Realmente es un cofre con una transferencia, que es un elemento que hace justamente eso, ese clic entre una y otra. Eso se hace haz de cuenta, con un PLC para que haga ese cambio automático. O sea que ahí ya no tiene que estar una persona especializada con algún tipo de certificado, subiendo y bajando una palanquita de acuerdo con las necesidades de la copropiedad. Eso es Claro que automático. no, claro que sí, es una transferencia y es automático y ahí nadie puede entrar.
Ni nadie tiene. siquiera los funcionarios de Solintelcol, ¿o Los sí? funcionarios de Solintelcol, en el momento que necesite un mantenimiento, en el momento que necesite algún cambio, pero relativamente después de que se hace la instalación, después de que se hacen las pruebas, de que se pone la puesta en marcha, el sistema anda solito. No necesitamos ahí ningún operario ni nadie que manipule el sistema. El sistema queda graduado para que en el momento en que falte la energía solar, conecta de una vez con la energía de la empresa prestadora de servicio. Esos mantenimientos que usted ya nos está mencionando son periódicos. ¿Cada cuánto? ¿Cada Estos mes? mantenimientos los podemos hacer cada 6 meses y son mantenimientos de básicamente limpieza de los paneles, verificar conexiones, pero la verdad es un mantenimiento, primero muy económico y segundo muy rápido. Que obviamente lo tiene que hacer personal calificado, que es el que está vinculado directamente con ustedes. Así es. A pesar de que, Jorge, en el tema de energía eléctrica o fotovoltaica, no hay mucha regulación en Colombia. Nosotros casi siempre, y lastimosamente, nos quedamos cortos en esos temas de regulación y normatividad, porque esto ya debería tener una regulación y una normatividad. Por un lado está que sí es permitido, lo que les acabé de decir está por norma, sí es permitido generar su propia energía. Dos, debe hacerse en común acuerdo con la empresa prestadora de servicio, si es que no, si es que la va a utilizar, por decirlo así. Y tres, que a pesar de que no es energía eléctrica, por decirlo así, que viene de una hidroeléctrica, sí aplica lo mismo, la misma normativa que es como la que rige todo el tema de instalaciones eléctricas, que yo creo que ustedes las han escuchado, y es la RETIE. Sí. Entonces, todos los técnicos nuestros deben estar certificados de RETIE. Y todos los elementos que nosotros compramos para la transmisión, para la generación, para la conducción, para el control de la energía, esos elementos también deben estar certificados por RETIE. A pesar de que, como le digo, no existe una norma que debería ser parecida o digamos que como un brazo de la RETIE, no existe, pero pues sí tiene que ser RETIE, porque es muy similar, cumple la misma función, tienen las mismas acometidas, empalmes, necesitamos las personas idóneas, necesitamos el tema de elementos de protección personal. Aunque no está, repito y quiero recalcar, no hay normativa, pero sí nos acomodamos nosotros a que debemos cumplir con el RETIE para las instalaciones eléctricas fotovoltaicas. Y en este campo, ¿tendría algo de cabida la otra norma? Me refiero al retilá, o es algo completamente diferente. Ese sí es diferente. Necesitamos solamente el tema de RETIE, que es el tema de... Obviamente le aplican las normas de seguridad, que hay una norma de seguridad para todo el tema eléctrico. Y como le decía, no solo que los elementos cumplan con RETIE, porque hay veces que hay empresas que venden incluso las instalaciones eléctricas de su casa o de un proyecto que usted tenga en cualquier lado. Tiene RETIE, claro, y le muestran el RETIE del interruptor, le muestran el RETIE de la batería, pero ¿y el El, RETIE de las indi- personas? el retie individual de los Sí, materiales, no el de la mano de obra. el Y de la manera. ese sistema general, ya una vez, ese proyecto, ya una vez instalado, al cumplir con el RETIE de los equipos, del cableado y del personal, por obvias razones, va a tener de una vez la certificación del RETIE o va a tener que tramitar esa certificación por aparte. Pues realmente no existe la certificación, no existe la certificación, solamente estamos diciendo que para que podamos brindar o vender un servicio de calidad y que nos permita dar las garantías que nosotros damos, es porque nos pegamos a la norma RETI. Pero tal como certificar el sistema, no existe por ahora. Por ahora no existe, está pendiente de regulación, pero, pero lo que queremos decirles es que sí trabajamos con el personal idóneo para garantizarle los temas de seguridad y los temas de calidad en el proyecto para realizarlo. Seguridad que vamos a tener todos nosotros
cuando trabajemos con Solintelcol. Y no es la única seguridad que necesitamos, porque en donde están ubicadas, en cada una de las copropiedades, debe haber una planta donde se almacene el cuarto de energía eléctrica, por decirlo de esa manera, donde estén esos elementos que son muy indispensables. Ese cuarto tiene que tener ciertas medidas de seguridad. Y aparte de las medidas propias de seguridad, barreras físicas como tales, deben estar, por ejemplo, si está en zona de parqueo, deben estar esos parqueaderos desocupados prácticamente, porque si necesitan llegar a hacer algún mantenimiento o un vehículo de emergencia, el acceso se podría haber bloqueado si hay algún vehículo estacionado en esa zona. Y eso no lo permite, no lo garantiza nuestro equipo de seguridad física, nuestro equipo de seguridad, vigilancia privada, como ROEN Seguridad, que es la que nos está acompañando en todos y cada uno de los espacios de noches de PH y nos garantiza que en sus instalaciones, en las instalaciones en donde esté funcionando seguridad ROEN, vamos a tener la planta eléctrica o esa plataforma debidamente custodiada, no a las 24 horas continuas, pero sí va a estar muy pendiente el personaje de seguridad que tengamos en nuestra área de zonas comunes y que esté obviamente bajo la protección o bajo la vinculación, mejor, de seguridad Rogen. Y ingeniero, lo vi refrescándose, yo también voy a hacer lo propio. Salud. Salud, Jorge. Eh, sí, es real. Digamos que el tema de las instalaciones donde está todo el sistema eléctrico es un tema que son activos de la copropiedad. Digamos que todas las personas que intervenimos en la propiedad horizontal debemos o no debemos ser actores pasivos, más bien actores activos, no solo en el cuidado de las instalaciones, porque digamos que finalmente estos proyectos lo que se traducen es en bienestar a las personas que vivimos ahí en esa copropiedad y por ahí de carambola le aumentamos el precio a nuestra copropiedad, que es aumentarle el valor. Por ende, estos son activos que lo que dice Jorge es real, que se deben cuidar, que deben custodiarse y tener uno esa mentalidad de que eso no es porque el administrador sea cansón, no es porque el señor de seguridad yo le caigo mal, es porque están cuidando los activos que son de todos nosotros. Ingeniero, disculpe, yo hago un paréntesis ahí, o no paréntesis, sino una acotación. Efectivamente, el funcionario de seguridad ROGEN y en general el de cualquier empresa de seguridad que nos esté protegiendo nuestras zonas comunes, tiene que estar pendiente ahí porque aparte de estar cuidando nuestras zonas comunes, nuestros equipos tiene que estar cuidando la vida de aquellas personas muy inquietas que se acercan con el ánimo de curiosear qué es lo que hay allá y pueden ocasionar un daño que puede ocasionar inclusive, valga la redundancia, hasta la misma muerte o una lesión por parte de la persona que está curioseando qué es lo que hay allá. Creo yo que eso también es función del sistema de seguridad de Rogen Seguridad Privada. Así es, Jorge. Y eso es importante que las personas tengan en cuenta que en estos cuartos eléctricos, pues definitivamente se manejan voltajes muy, muy altos y pues que esta charla les sirva a las personas para entender que quien debe manipular esos elementos es alguien especializado, que no es un paso permitido para todas las personas, que es alguien que está entrenado, que está capacitado para poder entrar y salir del cuarto eléctrico. Y que aparte del RETIE, como ya usted lo mencionó anteriormente y muy bien explicado, supongo yo que cuando ya estamos ubicando físicamente los paneles, la persona tiene que tener certificado de trabajo en alturas, conocimiento de qué es el trabajo de alturas, qué son estos elementos, los mosquetones para la línea de vida, para la línea de seguridad que deben tener.
y no sé qué otros EPP deben estar utilizando esas personas. Así es. Gracias, Jorge, por hacerme claridad en el tema y a expandirnos un poquitico ahí, porque ahí tiene un poco más de contenido. Y es el de mirar, dependiendo del tipo de copropiedad, por lo general, y pues obviamente por obvias razones, los paneles solares van a ir instalados en la cubierta de la copropiedad. Ya sea que esa cubierta sea en teja, ya sea que esa cubierta sea en concreto, diferentes materiales que pueda tener ahí. La ventaja de estos paneles solares y de los paneles solares nuevos que están llegando, lo que le decía Jorge, pues eso va evolucionando. Antes tenían un peso considerable, que no todas las copropiedades o no todas las estructuras podían soportar el peso. Hoy en día tenemos unos paneles muy grandes, digamos el más grande, que son como de 700 watts y que tiene más o menos 3 metros de largo, pues tiene un peso inferior a los 30 kilos, que pues Pues, 30 kilos lo puede manipular incluso una sola persona. Pero a lo que quiero decir es, y luego nos vamos a referir al tema del personal, pero por ahora la idea es que también sepamos que esta estructura, los paneles, se pueden colocar o vienen adecuados para colocarse casi que en cualquier cubierta. La otra ventaja es que nosotros lo que hacemos es hacer una instalación independiente, es decir, aquí está el panel y nosotros le colocamos una estructura metálica, que esa estructura metálica va a los muros de carga y no a la cubierta, porque la cubierta está diseñada para sostener la cubierta y la estructura de la cubierta está diseñada para sostener la cubierta nomás. o sea que Pero si nuestra, los muros de carga sí tienen una capacidad superior. o sea que si nuestra cubierta es en la teja normal, la que todos conocemos, eh, no va a correr ningún tipo de riesgo, no va a tener que soportar el peso continuo de ese panel, sino que Así es, queda libre y así no habría es, ningún inconveniente. Listo. así es. Por resistencia al peso, nuestra estructura, nuestra cubierta, independientemente del material, no va a tener ningún problema. No Pero va a tener ningún problema. como eso está a la intemperie, el panel queda a la intemperie, me preocupa una cosa. Usted ya nos dio un esbozo anteriormente cuando nos comentaba que el mantenimiento básicamente es limpiar el panel de posiblemente el polvo, la tierrita que le haya caído. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, situaciones, momentos como esa granizada tan fuerte que cayó ya hace algunos meses, más o menos 2 meses, acá en Bogotá, en algunas zonas, en donde los cubos de hielo, que eran unos cubos y grandes, ocasionaron daños en las tejas de algunas copropiedades. ¿Podría llegar a suceder eso con los paneles? Los paneles, como le decía Jorge, con los que nosotros instalamos, vienen con una estructura metálica debajo de los paneles, que son haga de cuenta, vigas metálicas y encima soporta el panel. Es decir, que tiene una capacidad portante considerable y que soporta sobre todo el clima, los climas normales de Bogotá, los climas normales de nuestro país. Ya como dice Jorge, en un tema de una granizada podríamos llegar a tener afectaciones en algunos puntos, pero por lo general está diseñado para soportar una granizada normal. Algo que ya sea anormal, no sé, como en Estados Unidos, que dura una semana nevando, pues no, definitivamente los paneles no, nuestros, no, tendríamos que hacer una estructura diferente. Pero para lo que es el territorio nacional, lo que es el común, lo que es el promedio, aguanta perfectamente una granizada normal, aguanta. Ya cuando es algo extraordinario que puede suceder, pues obviamente puede llegar a tener algún tipo de afectaciones. Pero en la medida que nosotros colocamos estos paneles, nosotros los colocamos en una estructura robusta, es precisamente para prever que soporta ese tipo de mal tiempo o un clima extremo. O sea La que respuesta es que sí, pero pues ya cosas extraordinarias definitivamente puede llegar a tener alguna afectación. O sea que de acuerdo con lo que usted nos ha comentado, ingeniero, nosotros debemos incluir en la póliza de zonas comunes todo este equipo de paneles que se instalan dentro de la copropiedad, previendo
que se presenten situaciones como la que estamos hablando en este momento, una granizada fuera de lo normal y que se dañó, o de pronto, no sé, que algún operario de X empresa pise el panel. ¿Qué posibilidades Cla- habría de este segundo caso? Claro, claro que sí, Jorge. Respondiendo a la primera pregunta, y sí, es muy conveniente, digamos que incluirlo en la póliza de zonas comunes, porque definitivamente son activos que ustedes están comprando. Y no es cualquier activo, es una inversión que necesita cuidado y lo que hablábamos desde el cuidado físico y en este sentido, pues obviamente también es necesario incluirlo. Mm, para el mismo tema de mantenimiento y para el tema de instalaciones de pronto de otras estructuras, llámese telecomunicaciones o demás, pues nosotros dejamos unos corredores habilitados. No es que todo queda pues plasmado con los paneles y pues nadie puede entrar ahí, no. Ahora, para el tema de mantenimiento, estamos tratando de incursionar con el tema, ya lo estamos mirando, ya estamos haciendo pruebas y para eso está la tecnología. Entonces, para limpiar los paneles ya no vamos a necesitar una persona que se suba allá, sino que lo podemos hacer con un dron y hacemos limpieza de los paneles con un dron. Esa es la idea porque pues no necesitamos exponer a las personas para que se suban, lo que usted dice pueda causar daño a los paneles, se para encima. Eso definitivamente, digamos, estructura que nosotros vayamos a intervenir siempre va a estar en riesgo. Cuando nosotros nos vamos a subir a instalar los paneles, a pesar de que las personas son expertos, son entrenados, puede causar afectaciones. Eso es real. Obviamente nosotros tenemos que responder y para eso nosotros también compramos una póliza, porque Bueno, tenemos algo que se llama responsabilidad extracontractual o daños a terceros. Entonces, si tenemos un daño a esa teja, pues lo que nos toca es sustituirla porque puede ser una teja que ya esté averiada y pues nos paramos para poner el panel y se rompe, pues toca cambiar. Definitivamente, cuando nosotros estemos haciendo la intervención, vamos a tratar de ser lo más transparentes posibles y livianos posibles, pero definitivamente en obra cualquier cosa puede suceder. Pero pues digamos que las incidencias son muy insignificativas, casi que despreciables para el tema de la instalación de los paneles. Porque previamente a eso lo que nosotros hacemos es un estudio y un diagnóstico, de decir, por aquí pasa una viga, aquí hay una columna, aquí lo soporto por el muro, tengo que tomar medidas de cuánto hago de largo esto, para tratar de tener la menor afectación posible. ¿esos estudios lo hacen únicamente mirando los planos o tienen que subirse a las cubiertas en donde se vaya a ubicar el elemento? Lo mejor es subirse a las cubiertas y en los sitios de complicado acceso también lo hacemos con dron. Y ahí me pica usted la curiosidad nuevamente. ¿Cómo le hacemos el mantenimiento a estos paneles con un dron? El dron ya tiene la posibilidad de llevar el cepillo y el agüita con el jabón para hacer esa limpieza. Lo pregunto desde mi desconocimiento, ingeniero. Pues es una buena pregunta también, pero en algún momento las personas que puedan llegar a estar interesadas les podemos mostrar algunos videos. Pues digamos que la limpieza como tal no tiene que ser tan a fondo. Eh, basta con que tengamos un paño con un químico especializado para la limpieza de los paneles y pues con una pasada prácticamente quedan limpios. Es más el tema de difícil acceso que como tal el trabajo que tenga que hacer de limpieza ahí. Como le digo, basta que sea con un paño, con un químico especial para empezar a limpiar todos los paneles. Pero bueno, utilizando la tecnología ya no tendríamos ni siquiera la necesidad de estar físicamente en esas cubiertas, en esas zonas. No arriesgamos nuestra integridad ni la de nuestro personal de mantenimiento. Así es, Supongo yo que también vamos a disminuir costos al estar utilizando la técnica del dron. pero por supuesto que sí, Jorge, Es que a mí los costos y el ahorrito me interesan. Por por eso, supuesto. por eso miremos ahora, por favor, si ya está dentro del desarrollo, dentro del hilo que estamos tratando de traer, ¿cuánto puede costarle este proyecto a una copropiedad, digamos, un conjunto de 3 torres, 15 pisos cada una? ¿Cuánto podría estar costando aproximadamente sin que haya ningún tipo de compromiso? Porque yo sé que los costos Claro. son muy variables, a pesar que sean costos fijos, son variables por clima, ubicación, altura, cantidad de metros, bueno, muchas otras variables que ustedes manejan mejor.
Claro que sí, Jorge. Jorge, era que no le quiero responder la pregunta, pero antes de llegar allá, que allá vamos a llegar, esa es la idea, que todas las personas estén atentas, porque ese va a ser el cierre. Eh, llegando a la pregunta, o antes la pregunta que me hacía Jorge, era el tema del personal especializado y todo el tema de elementos de protección personal para las personas que vamos a subir en esa cubierta. Cualquier trabajo, por extremo que sea, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues evaluar ese riesgo, conocer cuál es el riesgo, y teniendo yo esa matriz de riesgo, lo que hago es minimizar a cero ese riesgo. ¿Cómo lo hago? Digamos que ya hay especialistas de seguridad y salud en el trabajo, en que yo puedo trabajar en la fuente del riesgo o trabajar en elementos para protegerme de esa fuente de riesgo. Pero básicamente, ¿cuáles serían lo que debemos tener en cuenta? Y no solamente para la instalación de paneles solares, sino para todos las personas que van a hacer instalaciones o trabajos en altura en sus copropiedades. Primero, pues que tengan las personas capacitadas en trabajo en alturas. Pero hay algo que a veces no tienen en cuenta, y es que deben tener un rescatista en alturas. ¿Qué pasa si la persona que está arriba se desmaya o le pasó algo? El otro está capacitado en trabajo en alturas, es decir, él puede estar instalando paneles en altura, pero él no sabe qué hacer con el que se desmayó. Debe haber mínimo uno o dos rescatistas de alturas, que casi nadie lo tiene, y debe tener un supervisor, que debe tener su tarjeta profesional, que debe ser personal muy capacitado, porque las copropiedades, o en este caso quien es el contratista, de alguna manera solidaria está asumiendo también esos riesgos. Es bien necesario que ustedes le pidan a su contratista que por favor le suministre todo el tema de certificaciones de las personas de trabajo en alturas, todo el tema de sus afiliaciones en el máximo riesgo, que es el riesgo 5. Tenga rescatista de personas en alturas y adicionalmente tenga un supervisor. Básicamente ese vendría a ser la cuadrilla que se utiliza para instalar o hacer todas las instalaciones en alturas. Ese era una aclaración grande que quería hacerte, Jorge, y te agradecía esa pregunta, porque pues digamos que eso es lo que más cuesta también. Y eso lo tenemos, porque hay veces uno dice, no, yo me ahorro algo y entonces contrato al maestro para que vaya y coloque el pa. No, o sea, y no estamos discriminando a nadie, pero lo que estamos queriendo decir es que estamos maximizando, en lugar de disminuir ese riesgo, estoy maximizando, y no sé qué es lo que va a hacer esa persona allá, ni cómo se va a proteger de trabajar en esa altura. Tiene que tener lo que decía Jorge, una línea de vida. Esa línea de vida tiene que estar amarrada o anclada a unos pernos. Esos pernos tienen que estar certificados. Y si no existen esos pernos, tiene que colocarlos y mandarlos certificar antes de que la persona... No, es que yo pongo la línea de vida aquí en esta puntillita. No, señor. Eso tiene que ser un anclaje certificado. Sí, Que claro, seguramente habrá otra charla de seguridad y salud en el trabajo. es la vida de las personas la que está en riesgo y aparte de eso, que ya pues es secundario, pero importante también, la responsabilidad que solidariamente adquiere la copropiedad por ese tipo de posibles fallas o siniestros que se puedan presentar en la ejecución de estas tareas. Ingeniero, me nace otra pregunta. No, no es de lo mismo, no es de lo mismo, no se preocupe. Usted nos hablaba anteriormente que la estructura que ustedes colocan, Solintelcol coloca en las cubiertas, va sobre la parte que no es de la cubierta, va sobre la parte estructural. Me hizo acordar usted de los puntos de anclaje, y más ahorita que los mencionó, cuando estamos ejecutando la tarea de impermeabilización de cubiertas o fachadas o ambos. Y esos puntos de anclaje tienen que estar certificados. Lo mismo sucede con esos puntos en donde Solintelcol va a colocar la estructura donde van los paneles. Tienen que tener algún tipo de certificación. ¿En qué parte específicamente van? Yo no conozco las cubiertas del conjunto residencial La Octava Maravilla. Nunca he estado por allá y me gustaría conocer esas zonas, que ya tengo próximo a hacer esa visita.
Pues como le decía Jorge, digamos que en el tema de las cubiertas, pues hay de diversos materiales. Y vamos a ir, pues digamos, desde el material más frágil al material más resistente. Definitivamente, digamos, los anclajes que nosotros colocamos, pues digamos que son anclajes que son capaces de resistir esa carga que nosotros vamos a instalar. Digamos que nosotros hacemos primero un modelo en el computador que lo hace un calculista que determina cuál es el anclaje, cuál es el tipo o el calibre de las viguetas que vamos a utilizar, el material que vamos a utilizar. Pero no tiene una certificación precisamente por lo que decías ahorita, Jorge, y es que donde se certifica es porque de ese anclaje depende la vida de alguien. Por eso es que va certificado. Los nuestros no. Si bien es cierto que está en riesgo, digamos que algún valor o algún tema de un activo, pues no es lo mismo que una vida humana. Es decir, si se cae el panel, yo te lo puedo reemplazar. Si se te cae alguien, yo no lo puedo reemplazar. Y si ese panel no le cae en la cabeza a alguien, también hay que Exacto, exacto. prevenir Pero eso. lo que se hace es obviamente minimizar eso. No, no vamos a instalar una estructura que no cumple. Sí, claro. Bueno, ¿y qué, qué nivel o cómo hago yo para medir el grado de resistencia que tienen esos paneles, no solamente para con las inclemencias del tiempo, sino para la posible manipulación de terceros, que no sean obviamente los funcionarios de Solintelcol? Pues digamos que los paneles, Jorge, los paneles están diseñados para estar a la intemperie. Los paneles están diseñados para estar en una cubierta. O sea que los paneles tampoco es que son un material frágil como un espejo, que si lo tocas se rompió y se dañó. No, no. Un panel está diseñado para soportar, digamos que las afectaciones normales que pueda tener por tráfico, para hacer mantenimiento, para hacer limpieza. ¿Qué no puede soportar? Pues que alguien le ponga un taladro y lo dañe. No, eso no lo va a soportar. Es un daño mecánico que definitivamente pues no, se sale de cualquier contexto. Pero digamos que el común es capaz de soportarlo porque, como le digo, él está diseñado para sobrevivir a la intemperie. La cual es un enemigo duro de casi todos los elementos que caen bajo sus manos, sus Claro, garras, las garras de la claro, intemperie, diría yo. así es. Ingeniero, no sé, depende de usted. Hay una persona que desea hacer una pregunta, el señor Roberto Pérez. Usted me dirá si atendemos la pregunta siempre y cuando sea algo claro, directo y breve. ¿Le parece, Claro que sí, ingeniero? claro que sí. Bienvenido el señor Roberto. Listo. Don Roberto, fuera usted tan amable, activa su cámara, su micrófono y de una manera breve y clara hace el posible interrogante que usted tenga en el momento. Lo Sí, buenas noches a escuchamos. todos. Buenas noches, don Roberto. Siga, por Más que favor. una pregunta, es una aclaración para el ingeniero. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, aplica y debe ser cumplido por las instalaciones eléctricas fotovoltaicas. El numeral 28.3, lo voy a dejar ahí, las asigna como instalaciones especiales y es de obligatorio cumplimiento. Así es. Sí, Sí, eso era señor lo que No Roberto. es nosotros. que no haya un reglamento en este momento, sino que el RETIE que aplica para las instalaciones eléctricas las toma, de hecho, como instalaciones especiales y deben ser certificadas. En ese sentido, los materiales que utiliza son certificados, por tanto, tienen unas pruebas que ya han hecho de esfuerzos mecánicos, físicos, y pues estarían cumpliendo para, para el objeto que es una instalación en un sitio al descubierto, con un tráfico de alguna manera restringido. Entonces cumplen con eso, pero es de obligatorio cumplimiento y deben como tal ser certificadas por un organismo de inspección RETIE. Gracias, don Roberto, por esa claridad La, que Gracias. nos acaba de dar. Vemos que usted también tiene conocimiento en la materia. Y ese tema ya lo habíamos tocado anteriormente con el ingeniero. Efectivamente, todos los elementos, cables, mano de obra, todo tiene que estar certificado con la norma RETIE. La que yo Así es. dije que era la retila, pues eso sí ya es otra cosa, como decimos coloquialmente, harina de otro costal, pero Así que es. es también de obligatorio cumplimiento en otros escenarios. Qué pena, ingeniero, no le estoy dejando hablar.
No, así es. Muchas gracias, señor Roberto, por su aclaración. Y como decía Jorge, pues habíamos mencionado el tema del retiro. Listo. Hablemos de esos 20 kilos que aproximadamente está pesando esos paneles que usted nos estaba mencionando, ingeniero. Eh, en una estructura vamos a colocar, por decir algo, 6 paneles. 6 por 2, 12, 120 kilos. ¿Cómo hacemos? Bueno, aproximados, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber si efectivamente la estructura nos va a soportar esos 120 kilos adicionales? Como le decía Jorge, el 99% de las estructuras, digamos que tienen esa capacidad adicional de poder soportar los paneles. Sin embargo, nosotros obviamente, cuando vamos a hacer la instalación, lo que hacemos es solicitar todo el tema de los planos, hacerle una revisión a la planimetría para saber cómo están distribuidas esas cargas y que los calculistas nuestros nos digan cuál sería la mejor forma de instalarlo y si definitivamente es capaz de soportar esa carga, que aunque, como le digo, Jorge, es realmente significante, sin embargo, sí hay que ponerle atención y revisarla y verificar que la estructura cumple. Pero pues nosotros sí, obviamente, y siempre tenemos que los planos. Aparte de que nosotros hacemos esa revisión o esa inspección visual de cuáles son los puntos, por dónde podemos subir, por dónde podemos empezar a soportar la carga, en qué orden, eso es una inspección visual, pero aparte de eso también hacemos una inspección de los planos para identificar cómo vamos a distribuir la carga y cómo está construida pues la estructura del que vamos a intervenir. Seguro tenemos que hacer ese estudio, sí o sí, de cargas. De pronto una pregunta ya muy, muy, muy técnica. ¿En qué material están elaborados esos paneles para soportar N años al sol y al agua? Pues como le decía, es la mayoría de materiales lo que traen son conductores eléctricos y el otro tipo de material es un polímero, es como un plástico. Son derivados de un polímero y conductores eléctricos. De eso está construido un panel. Interesante conocer esa mezcla de materiales para poder hacer algo más efectivo para reemplazar posiblemente con el transcurso del tiempo, y bueno, eso sí lo desconozco en el momento, las actuales tejas de fibrocemento, Seguro. de asbesto, que ese sí es un material que estoy muy seguro que don Roberto también lo conoce, ya está prohibido Sí, claro, por eso el ya no se grado de utiliza. contaminación, el nivel cancerígeno que tienen estos Así es. elementos. Y por eso aquí administradores, y más que los administradores, propietarios de unidades habitacionales en cualquier parte de Colombia, en cualquier conjunto, en condominios, en conjuntos, como los quieran llamar, por favor, vamos a ponernos las pilas a averiguar los costos que ya nos los va a dar el ingeniero Fernández de Sí. instalación de este tipo de energías limpias que nos traen grandes ahorros y son muy favorables para nuestro presupuesto. Y también miremos desde ya cuánto nos cuesta cambiar las actuales tejas de asbesto por otro tipo de material que no sea altamente cancerígeno como los que nosotros estamos normalmente utilizando en nuestras actuales cubiertas. Por favor, vayamos visualizando eso. Ese es un proceso, el del cambio de esta cubierta. Ese es un proceso que no es nada económico, es muy, pero muy costoso. Entonces, hay que ir haciendo esos ahorros lo más fuerte y lo más prontamente posible para que en el momento no nos demos tan duro en el bolsillo y ya tengamos algo más de dinero ahorrado gracias a la instalación de los paneles solares. ¿Cierto, ingeniero? Así es, Jorge. Además que, digamos que bueno, pues, eso sucede en instalaciones o en estructuras que son muy antiguas, porque definitivamente desde hace un buen tiempo ya está prohibido ese tema o ese material de asbesto. Y pues obviamente los nuevos materiales son más livianos, amigables con el medio ambiente,
definitivamente ese cambio sí hay que hacerlo. Y era lo que les decía al principio, o más bien como a la mitad de lo que estábamos hablando, y es que le decía que todos deberíamos ser como actores muy activos en los temas de la copropiedad. Es decir, este tipo de proyectos, como el tema de fuentes alternas de energía, pues debe ser muy, o sea, debe estar presente en cada uno de los actores, tanto en las administraciones, en las personas que están como consejeros, en los mismos eh, copropietarios, que hagan esas sugerencias de proyectos que son interesantes, como el que acaba de decir Jorge, cambiar las cubiertas, mirar fuentes alternas de energía. Ahora sí, entremos de lleno con el tema del ahorro. Por ahí les decía yo en la fórmula del tema de cargas. Y en el tema de cargas les decía que el ahorro iba a estar en el 50% más o menos. Entonces, en el tema de costos, es muy difícil, es muy complejo darle un costo o que se lleven en la idea, aunque les voy a dar una fórmula, pero digamos que es muy complejo poderles decir algún costo aproximado, porque depende muchísimo de muchas variables, de la distancia, de la altura, del consumo. O sea, hay muchas variables que pues obviamente para todas las copropiedades es distinta o es diferente. Entonces, en esa medida, pues a mí no me permite darle un precio real. Pero nos vamos a ir con lo que les estaba diciendo del tema del ahorro. Como mínimo, estamos diciendo que nos vamos a ahorrar el 50%, ¿verdad? Entonces, es tomar su recibo de la luz o de la energía eléctrica de su copropiedad, tomar ese recibo y dividirlo en dos. Es decir, estamos pagando 2 millones, tenemos 1 millón, ¿correcto? Ese millón es el mínimo que nos vamos a ahorrar. Ahora, ¿cuál es el costo promedio? Ese costo promedio, si estoy pagando 1 millón, lo vamos a llevar a un año aproximadamente. Es decir, 12 millones. Ese sería el costo que podría valer o instalar el sistema fotovoltaico. 12 millones. Es decir, que yo ahorrándome el 50% del recibo, voy a pagar o voy a recuperar mi inversión en un año con ese 50%. Nosotros ofrecemos una garantía de hasta 10 años. Es decir, que los otros 9 años lo que voy a tener es como si lo tuviera gratis, por decirlo así. Pero realmente pues es la inversión que yo hice, una inversión inicial que la tuve que sostener o que la tuve que recuperar hasta dentro de un año. ¿Es claro? Cogemos el recibo de la luz, lo dividimos en dos, lo multiplicamos por 12, ese sería el costo aproximado, muy aproximado. Ese sería el costo, eh, que no es otra cosa que decirles, la inversión que usted hace la va a recuperar en un año. ¿Por qué? Porque se ahorra el 50% del recibo. Es básicamente eso. Esos son los costos o esa es como la fórmula que debemos hacer. Obviamente, como le digo, vuelvo y les digo, eso depende del estudio que nosotros hagamos para cada copropiedad. Por eso no nos podemos atener a una cifra concreta. No podemos decir Exacto, vale 1.000 pesos o vale 1.000 millones de pesos, exacto, porque depende de muchísimas variables de acuerdo con la estructura, ubicación, altura y bueno, muchas otras cosas, muchas otras exacto. variables de cada una de las copropiedades. Son muchísimas variables que no conocemos y que sería irresponsable dar un precio y que usted me diga, no, pero usted me dijo que eso era más o menos entre 100 y 200 pesos. No, es que es muy difícil. Pero ya teniendo todas las variables, lo que sí yo les puedo decir es dónde está el soporte de cada uno de los elementos de costo. Esto es en equipos, esto es en mano de obra, esto es en maquinaria, tal. Ese sí sería, digamos, el desglose o el soporte para que ustedes entiendan de, bueno, ¿y para dónde va a coger mi inversión? Vamos a dar tanto dinero a cambio de qué. Entonces, eso es lo que debe estar bien soportado en que su inversión está en buenas manos y que lo va a hacer la persona, digamos, idónea en el tema. Y también depende de la calidad de materiales.
Si nosotros comenzamos a decir, ingeniero, rebaje un poquito, usted puede llegar a rebajar en la calidad del material que va a instalar, o prefiere Era lo que, decir, señor, no, señor, yo les digo que no, y ahí me valgo de las palabras que nos acabó de aportar el señor Roberto, y es que los materiales deben estar certificados RETI. No podemos meter un material barato. perfecto. Y saliéndome un poco más del tema, como cosa rara, estoy algo disperso. Mm, estos paneles solares funcionan en Bogotá, a pesar que vivimos casi todo el tiempo nublado por las lluvias. Bueno, en estos días no tanto. Funcionan en aquellas zonas en donde la cantidad de radiación solar es mayor, o mayor frecuencia y mayor intensidad. Hablemos de los llanos y hablemos de un área geográfica que a mí me llama bastante la atención, La Guajira. Allá es una zona desértica en donde toda la conocemos, la península de La Guajira, en donde hay sol desde tempranas horas de la mañana hasta tempranas horas de la tarde también. Pero la radiación es continua. La pregunta ¿es fácil, es costoso, es económico, es dificultoso el llevar este tipo de tecnología a ese a esa área, puntualmente a la península de La Guajira, en donde es tan necesitada para el beneficio de la comunidad? ¿Qué tan complicado puede ser eso, ingeniero? Eh, pues definitivamente, Jorge, digamos que el territorio nacional tiene algunos lugares que hace que la logística sea complicada, que sea compleja. Pero a manera de comentario, de una infidencia, es que nosotros también somos proveedores de Naciones Unidas y trabajamos con Naciones Unidas precisamente en proyectos de desarrollo para población vulnerable. Y hemos hecho, no muchas, pero hemos hecho varias instalaciones de este tipo. Por ejemplo, hicimos lo llamamos como una planta de generación para una escuelita, porque definitivamente en esa escuelita pues no hay energía eléctrica. Entonces esto les permitió tener un computador, tener una impresora y tenían como su cuarto de estudio, era como su sala de informática donde habían dos computadores en una zona muy complicada en el Chocó, se llama Piedepato. Mm, y también en la parte del Putumayo. Hay un municipio que se llama Puerto Leguízamo. Y la única forma de llegar a Puerto Leguízamo o es aéreo o es por el río. Eh, como le digo, la logística es complicada, pero lo podemos hacer, estamos en la capacidad de hacerlo y llegar a cualquier parte del territorio nacional. Ahí lo que se hizo fue como un comedor comunitario y pues obviamente habían algunos electrodomésticos que necesitaban conectarlo y lo hicimos a través de energía fotovoltaica. Es decir, sí se puede hacer. Hay otros territorios que son de muy buena fuente solar y pues obviamente la logística mucho más sencilla. Entonces estamos haciendo la instalación y ya estamos ahí revisando el tema. Es con una copropiedad en Flandes, Tolima. Entonces ellos quieren hacer todo el tema de sus luminarias y el tema del cuarto de bomba, sobre todo para el tema de su piscina, que también los costos, digamos, de la empresa prestadora de servicio, pues no es nada cómodo. Eh, Se decidieron por hacer la inversión y estamos desarrollando ese proyecto también ahí. Es decir, no es un proyecto que aplique solo para Bogotá, es para todo el territorio nacional, claro que sí. Y justamente de eso se trata, llegar a sitios donde la energía eléctrica convencional pues no llega de una manera fácil o manera continua, que ese también es el otro tema. ¿Cuánto vale ese poder ser autónomo en el tema energético? Muchas veces uno ve como el costo de lo que es tener la energía eléctrica, pero el tema de tener mi disponibilidad todo el tiempo, ese también es un costo que se debe tener en cuenta y que pues obviamente es una satisfacción que tiene adicional este proyecto. Bueno, básicamente la gran diferencia es la plática. Los Así costos es, son mayores, los pero costos son son mayores. mayores asimismo por el grado de dificultad
en el transporte de los elementos Así y es, del personal. Eso es básicamente la gran diferencia. Pero de es verdad. resto, estamos en condiciones de instalar este tipo de montajes en cualquier área del territorio nacional. Así es, Jorge. Así Y es. me causa curiosidad. Ustedes están trabajando con las Naciones Unidas, me decía. Así es, Jorge. Nosotros somos proveedores de Naciones Unidas. Estamos con la FAO, que es el tema de alimentación y agricultura. Somos proveedores. ¿Y por qué me tenía callado o guardadita esa noticia, siendo que esa es una garantía de calidad de su trabajo, del trabajo Bueno, que realizan en Solintecol en la instalación de este tipo de paneles? Cuéntemela así es. toda, por favor. No, digamos que no la tenía guardada. Me hiciste caer en cuenta ahorita, pues el tema de que, pues todo el tema de Naciones Unidas, como le decía, aplica para el tema de población vulnerable. eh, y pues esa población vulnerable siempre está en situaciones o en territorios muy extremos. Extremos también en el tema de seguridad, porque pues no es fácil. Tiene que uno entrar como Naciones Unidas para que lo dejen entrar a uno por el tema de seguridad que ya todos conocemos en el territorio. Hace ya 3 años llevamos trabajando con Naciones Unidas. Empezamos, empezamos con ese proyecto. Ellos incluso nos han ayudado a patrocinar o a darnos, por decirlo así, ellos dan como un El subsidio aval, para que sigamos, un subsidio para que sigamos haciendo ese tipo de proyectos. Incluso la FAO y las mismas Naciones Unidas están interesados en que uno pueda llegar incluso a territorios fuera de Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ya otros mucho más complejos que son en países que están en guerra. Pero básicamente lo que ven es que si estamos haciendo las cosas bien, es que cumplimos con toda la normativa, es que podemos llegar, lo que hablábamos ahorita, podemos llegar a cualquier parte del territorio nacional y que definitivamente contamos con un muy buen equipo, que eso también me da tranquilidad a mí, el equipo que podemos nosotros suministrarle a las personas que de verdad están comprometidos con el tema y que conocen. Y como le decía en su momento, no es solamente metido ahí en la instalación y en los alicates, sino que él conoce el concepto desde su concepción de la energía. ¿cuánto tiempo podemos gastar en el montaje de este sistema en una copropiedad? ¿Hay un tiempo estimado o también hay algunas variables que nos hacen tener ese dato en la penumbra? Claro, depende mucho del tipo de estructura que tenga la copropiedad. Porque si es una estructura, hay veces tenemos cubiertas en concreto. Son cubiertas que son relativamente muy fáciles, que puedo meter 10 20 personas. Pues solamente la instalación me va a llevar un mes, 15 días. Como hay otras que son muy complejas, que son cubiertas que no tienen casi ningún tipo de acceso, que nos toca diseñar ese tipo de acceso y hacerlo, que nos puede llevar 2 meses, 3 meses. Digamos que en el peor de los casos 3 meses y en el más optimista un mes. Un mes cuando ya tenemos todos los elementos en la Claro, base del edificio. Pero claro. mientras que llegan en un territorio difícil, Ah, puede claro. tardarse más tiempo. Claro, claro. El tema logístico, pues es otro tema. A pesar de que también tenemos aliados en el tema logístico, sí se tiene que tener en cuenta esos tiempos. Eh, pero digamos que lo podemos hacer muy rápido. En la medida que nos permita y que fluya todo normal, tenemos una logística muy engranada. Bueno, perfecto. ¿Cuál ha sido el proyecto dentro de los bastantes que han instalado ya? ¿Cuál ha sido el proyecto más dificultoso y por qué? El más dificultoso que le digo es uno que instalamos en una comunidad del Chocó que se llama Piedepato, porque definitivamente el acceso es extremadamente complejo. Eh, Nos demoró por lo menos unos 3 meses llegar al punto, con Bastante todo, tiempo. o sea, toda la realización del proyecto.
Y las comunidades, incluso las comunidades mismas, nos hacían perder semanas, no nos dejaban pasar. Las comunidades y los actores armados que hay, entonces, Se semanas complica la completas que cosa. no. Se complica la cosa y ahí es donde entramos a mirar que nosotros mismos estamos dificultando el proceso de mejora para nosotros mismos. Ahí está. Y Así es, personas, señor, esos actores no les interesa el desarrollo de las comunidades porque ellos empezarían a ser más visibles. Entonces no les conviene mucho que haya desarrollo. Eso también pasa en algunos puntos del territorio nacional, lastimosamente. bueno, una mejor manera de llevar la paz a todo nuestro territorio, a todo nuestro país, llevándoles tecnología, llevándoles es, mejoras, vías de comunicación, por ejemplo. Eso es Así algo es. fundamental. Y tecnología como la que están manejando ustedes. Ahora entiendo, y gracias a usted, ingeniero, el por qué hay zonas como el Chocó que están en una situación bastante calamitosa, muy dificultosa, porque pues están esos intereses. Yo no lo había visto desde esa óptica. Da Sí, tristeza, sí, da, tr- lastimosamente es así. da tristeza. Bueno, ¿cuál ha sido el proyecto? Y no me diga cuánto fue más rentable para ustedes, El más rentable, por más menos ren- cantidad de problemas, más facilidades en la instalación, menor tiempo en su montaje. uno que hicimos acá en una empresa en Bogotá, una empresa textil en Bogotá. Toda Sí, su iluminación y toda su planta, todo el tema de iluminación es es con energía fotovoltaica. Todas sus cubiertas están con paneles solares. esa instalación, ¿hace cuánto que la realizaron? Esta instalación lleva Más o menos. aproximadamente 2 años, O sea que ya ellos están disfrutando del descuento del cual usted pero nos estaba hablando. No descuento, perdón, ahorro. por Genial, supuesto, claro. genial eso. Bueno, y para que haya un cálculo acertado, se tienen que llevar unas estadísticas de cuánto tiempo hacia atrás para hacer ese comparativo y ver efectivamente ese ahorro reflejado. Claro, claro, es mirar el historial de consumo y en ese historial de consumo se puede dar fácilmente cuenta de cuál es el ahorro, porque ahí está discriminado el consumo y el costo por kilovatio y el descuento que pueda tener si es que le aplica algún subsidio. Bueno, pero habría que mirar el año inmediatamente anterior, 2 años, 3 años hacia atrás. Con un año de estadística es suficiente para tener datos de proyección. Con un año podemos tener unos datos bien importantes del comportamiento de consumo de una copropiedad. Del consumo de la cantidad de kilovatios y también el Ajá, valor del kilovatio, porque tengo así es, entendido que las empresas que suministran este servicio no cobran el mismo valor por kilovatio, también porque depende de la zona en donde estén ubicados. así es. Depende de la zona, depende del estrato, ese costo es variable. Ese costo es variable y ahorita ahí, pues digamos, en la zona del Atlántico, pues los costos son elevadísimos. Acá afortunadamente nosotros tenemos unos costos, digamos que más llevaderos, pero sin embargo son costos importantes y era lo que hablábamos cuando comenzamos, que es un rubro que definitivamente se lleva buena parte del presupuesto de las copropiedades. Ingeniero, le agradezco porque usted me hace caer en cuenta de cualquier cantidad de preguntas. Una que me hacen hacer en este momento es ese corralito de piedra, hermoso, Barranquilla, la Puerta del Sol, la Puerta del Caribe, algo así, no me acuerdo. Son ciudades, al igual que Santa Marta, son ciudades que no tienen la misma dificultad que hablábamos ya ahorita de la península de La Guajira. No he visto este tipo de energía o de sistema de energía implementada en esas ciudades, en la costa atlántica en general. Ustedes profesionalmente, ¿a qué podrían atribuir esta realidad? Aparte de los costos, claro está. Aparte de los costos, también creo que es un tema de falta de conocimiento seguramente
y ahí pues también es una tarea pendiente nuestra en hacer divulgación y hacer todo tipo de socialización de la idea, porque la verdad es una persona, son personas o es una región más bien que lleva muchísimo tiempo con ese problema, pero mucho tiempo. Siempre uno habla de los temas eléctricos y los problemas que tiene la electricidad en Barranquilla, aunque según cifras también ha venido aumentando el tema, es decir, ya hay algunas, sobre todo las empresas, digamos que en Barranquilla los empresarios han ido un poquito más adelante, pero las personas del común no tanto. Hay algunas empresas como Tecnoglass que le han metido algún tema de energía fotovoltaica. No estoy seguro si el aeropuerto, porque el aeropuerto lo mejoraron muchísimo, el aeropuerto de Barranquilla, pero tenía entendido que tenía por lo menos como que las cámaras de seguridad y el tema de luminarias ya lo estaban mirando con energía solar. Pero sí, efectivamente sí falta mucha divulgación y falta mucha socialización y es un trabajo fuerte que debemos hacer las empresas y los que estamos interesados en estos proyectos que son de energías alternativas. Y yo estoy seguro que mis grandes amigos que están aquí conectados en la plataforma y los que van a ver este programa en el diferido cuando esté disponible en el canal de YouTube, se van a encargar de socializar entre todos sus vecinos, amigos y conocidos este tipo de programas para que esta tecnología por lo menos empiece a sonarles en la cabeza a todos ellos y comiencen a comunicarse con Call y los llamen, les digan, venga para acá, necesitamos que estudien este proceso. Y le doy gracias a Trini que ella muy discretamente en el privado me está escribiendo que el Corralito de Piedra es Cartagena, sí, esas bellas playas en donde podríamos tener cualquier cantidad de edificios con paneles solares, disminuyendo los costos de los aires acondicionados. Y Barranquilla, gracias por recordármelo, la Puerta de Oro de Colombia. Por ahí pueden entrar los paneles ya elaborados en esos grandes buques, ingeniero. Así es, Entonces, entran por Cartagena, los costos serían menores. menores. Entran por Barranquilla, por Santa Marta, por la misma Cartagena, Así vía es. marítima pueden ingresar. Los costos para todos ustedes, mis queridos amigos del Atlántico, estos costos van a ser menores. Así que, por favor, quieren ahorrar energía, quieren tener sus aires acondicionados, quieren ahorrar platica, por favor, instalen este tipo de energías alternativas, los paneles solares, y vamos a ver la posibilidad de traer otros tipos de proveedores de estas energías alternativas para que nos instruyan y nos den a conocer sus ventajas. Por ahora, Solintelcol, ¿en dónde está ubicada su oficina principal? Nosotros estamos ubicados en Bogotá, en el barrio Castilla, pero tenemos operación a nivel nacional, como le estamos diciendo. Tenemos posibilidades en Medellín, tenemos posibilidades en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, Si fueron hasta el Chocó, ¿cómo se seguramente. llamaba la ciudad? Perdón, ¿me Pie de recuerda? pato, pie de pato, Piedepato. Si pie fueron de pato, hasta Piedepato en el Chocó, ¿por qué no van a ir a una parte que es de más fácil acceso, como seguro. la Puerta de Oro de Colombia, como el Corralito de Piedra, y comenzar a iluminar de esta manera a todo Colombia? Todo Colombia se va a beneficiar, así que por favor, como lo dije al comienzo del programa, y casi siempre lo afirmo, y es así. Desde Bogotá transmitimos para Colombia y desde Colombia para el mundo. Y todo eso se debe gracias a ustedes, mis respetados amigos, que se ponen en la tarea de divulgar, de socializar estas capacitaciones que son en beneficio de la propiedad horizontal colombiana. Ingeniero, por favor. La señorita Mónica Medina en plataforma nos está preguntando que en dónde los podemos contactar a ustedes. Un número telefónico corporativo o la plataforma de la web. No sé, usted dirá qué medio le queda posible hacer público mediante este canal. Claro que sí.
Tenemos dos números de contacto, vía celular y WhatsApp, más bien tres, les voy a dar los tres números. El primero es 320 Permí- 450 Permítame un momento, ingeniero, por favor. 320-450. 8855. 88-55. Vamos con el primero. Listo. ¿Cuál sería el segundo? El segundo número, 311 311 471 471 8400. 8400. Y el Eh, tercero, Y el tercero, permítame un segundo, mientras tanto, listo. 321 321 412 412 4189. 4189. Bueno, para las personas que están acá en el en vivo, lo escribí en el chat de la aplicación, así que por ahí podemos tomar nota de estos tres números. Y para los que nos están escuchando, los voy a repetir. Nos están escuchando en el diferido, en el canal de YouTube. 320-450, perdón, un momento, lo repito, 320-450-8855. 311-471-8400 y el 321-412-4189. Son teléfonos corporativos, pero de todas maneras son contestados por seres humanos. Así que por favor, los vamos a llamar en horas hábiles, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que tengamos una hora de conversación telefónica si es del caso. Y tratemos que esas llamadas sean de lunes a viernes, no sábados ni domingos, mucho menos los días festivos. Por favor, llamémoslos en esos horarios en donde ellos muy seguramente nos van a atender y nos van a dar toda la información. ¿Qué información requeriría usted, ingeniero, para efectivamente elevar una cotización ya formal a una copropiedad que esté interesada en instalar este tipo de sistemas? Bueno, Jorge, si es un sitio donde sea, digamos que asequible lo que estamos hablando en las ciudades principales, pues nos pueden dar la ubicación y nosotros podemos hacer la visita técnica. En sitios donde no sea tan fácil el acceso, pues definitivamente habrán dos formas. O nos pueden suministrar el recibo de energía eléctrica que nos permite mirar el consumo que usted tiene, nos puede enviar registro fotográfico y nos puede mandar también fotografías de la placa que tiene como la ficha técnica del elemento que está conectado a la red. Llámese bomba, llámese ascensor, llámese luminarias. Nos manda una fotografía y nosotros ya tenemos esa carga. Con ese estudio de carga más las fotocopias de las fotografías de las instalaciones, podríamos llegar a hacer una cotización aproximada. Esto último, esta segunda fuente de información, la obtención y el envío recaería básicamente en los miembros del consejo y la administración, para que no sea cada uno de los residentes los que esté enviando esta información, ¿cierto, ingeniero? Así es, así es. Canalizarlo con un punto focal que por lo general es la administración. Aquí le doy muchas gracias nuevamente, ingeniero, porque nos está colaborando, nos está diciendo cómo y a través de quién vamos a recoger toda esa información. Así que pongámonos en esa tarea desde ya y es muy importante hacerla ya porque tanto los consejos actuales como los entrantes en este periodo de realización de asambleas en el que estamos pueden empezar a presupuestar este tipo de obras, este tipo de trabajos. Y no hablemos de los administradores de propiedad horizontal que también pueden empezar a afirmar en sus próximas entrevistas que pueden empezar a llevar a esas copropiedades este tipo de tecnología que implica, sí, al comienzo unos costos de pronto algo voluminosos, pero que a largo plazo implica un grandísimo ahorro en el consumo de energía y en la parte económica de la copropiedad.
Y eso redunda a mediano plazo, posiblemente a corto, en la valorización de nuestros predios, en Así que es. nosotros, si tenemos un apartamento o una casa que hipotéticamente valga 100 millones, ya cuando, uy, tienen paneles solares instalados en las cubiertas, voy a tener un ahorro. Para mí esa copropiedad va a ser atractiva. Voy a empezar a interesarme más en la compra de un predio en esa copropiedad y por lo tanto esos valores van a tender a subir. Voy a poder vender mi casa o mi apartamento a un mayor valor. Eso nos ayuda. Y bueno, ingeniero, como cosa rara, nosotros estamos acostumbrados a pedir alguito más. ¿Cierto que usted no es amigo de ese tipo de ofertas? Eh, depende de que sea el tipo de ofrecimiento. De pronto que no, que instalen esos 4 o 5 paneles más, cortesía de la casa. Lo miramos, lo miramos. Si son 2000 paneles, seguro vamos a instalar 4 más sin ningún problema. Ah, bueno, entonces que no sean 2.000, sino sean 200.000 paneles más para que de pronto dentro de ese adicional esté instalado la cantidad de paneles suficientes que nos cubran el salón social, la oficina de administración, para que tengamos suministro de energía continuo y económico. Así es, claro que sí. Ingeniero. Ingeniero, muchísimas gracias a usted por habernos dedicado este tiempo y habernos compartido sus valiosos conocimientos. A usted, Jorge. Muchas gracias a Solintelcol y a don Roberto Pérez también, que nos hace y me hace caer en cuenta también energía para el circuito cerrado de televisión, Claro, nuestras cámaras, nuestros ascensores, nuestras motobombas de para acuerdo. que tengamos mayor energía eléctrica alimentando nuestros electrodomésticos comunales, nuestros equipos, y tengamos que pagar menos para la empresa que provee el sistema de energía eléctrica, especialmente en la costa atlántica, que es en donde sé que es bastante oneroso ese Y, tipo de situaciones. y que no hay mucha Ingeniero, continuidad. Exactamente, hay muchos altibajos, muchos picos en el tema de la energía eléctrica, del suministro. Entonces, ingeniero, sus conocimientos son muy valiosos. Nuevamente mis agradecimientos y lo esperamos en una próxima oportunidad. Jorge, mil y mil gracias por la invitación. Como lo hablábamos al principio, temas muy interesantes para el tema de propiedad horizontal. Muchísimas gracias a todos los participantes, a las personas que participaron activamente. De verdad que mil y mil gracias por su tiempo y esperamos vernos pronto. Cualquier duda que tengan, ahí están mi número directo y seguramente vamos a estar en permanente comunicación. Como siempre, seguirlos invitando a los programas de Jorge que son demasiado interesantes. Gracias, ingeniero. Y viene la parte más interesante. La más interesante sin demeritar los valiosos conocimientos que ya hemos recibido en la noche de hoy. Y digo más interesante es porque ustedes, cada uno de los que nos han estado acompañando en esta noche, tienen la tarea de socializar no solamente este programa en especial de la noche de hoy, primera noche de Noches de PH del mes de marzo, abril 5 del 2024. Socialícenla con todos sus amigos, sus conocidos, que algún día ellos les van a agradecer a ustedes por haberles dado la oportunidad de conocer este tipo de servicio, la posibilidad de tener este tipo de ahorro que beneficia, como ya lo dije, el bolsillo de cada uno de los propietarios y valoriza sus predios. Esa es la tarea que les dejo a todos y cada uno de ustedes. Así estén viendo este programa en el diferido, en el canal de YouTube, así hayan estado acá en el en vivo. Coméntenlo, socialícenlo, mírenlo y señores administradores, sean ustedes los primeros en tener los contactos de Edgar Fernández, ingeniero industrial, y de su empresa Solintelcol para que se contacten con él y lleven de una vez a las copropiedades que reciban en este próximo año.
la propuesta de la implementación de este sistema de ahorro, como lo llamo yo. Pero esto en realidad es un suministro de energía eléctrica a unos valores más económicos, porque nos representan ahorro, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias y los espero la próxima semana en Noches de PH con Jorge Enrique H., el caballero de la PH, el suscrito. Y por favor también acuérdense que esta charla queda en mi canal de YouTube, en donde ustedes pueden socializarlas, reitero, a cualquier hora del día, de la noche. Muchísimas gracias, muy amables, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.